Aplauso para Georgie Marchand, que está con nosotros en Tu Ciudad Es. ¿Cómo estás, Georgie? Bienvenida, qué gusto. Oye, muchas gracias. pues bueno, decía yo, mira, es que tienes el nombre muy internacional. ¿De dónde eres? Soy mexicana, ¿verdad? Y claro haciendo que sí. buena música mexicana con un concepto muy innovador. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a Tu Ciudades. Gracias. Cuéntame de ese concepto. Bueno, es como una fusión de géneros entre folk, bluegrass, pop, electrónico también. Y bueno, son como mezclas de influencias de Luis Rivera, que es mi productor, Que acá está atrás. Saluda. y de Hola. influencias que yo traía. Me gusta mucho Mecano, Regina Spector, etcétera, etcétera. Ujú. Y pues bueno, es también como una mezcla de instrumentos acústicos como el banjo. Ujú. Las percusiones son todas objetos de la vida cotidiana, cubetas, latas, y ahora sí que lo que se les ocurra, todo sirve para percusiones. Todo es bueno para hacer música. Así es. Oye, y tú desde los 19 años estás incursionando dentro de la composición. Eres cantautora. Soy cantautora. ¿Estudiaste? ¿Eres comunicóloga? Cuéntanos esta historia de tu vida en el mundo del arte. Bueno, originalmente decidí estudiar comunicación. Más adelante como que se me fue abriendo el camino hacia la música. Perdón, estudié en el taller de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y saliendo del taller fue cuando decidí hacer mi proyecto. Oye, pues súper. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí. Ok, sí, le das el aplauso para Georgie, que está con nosotros en Tu Ciudad. Muchas gracias. Bienvenido. Camino sin parar, el destino no me cansa. Fabrico un lugar, se parece a mi casa.
¡Venga! Georgie Marchand. Ahí está, ahí puedo apenas. Ok. Oye, muchas felicidades, está muy bueno este tema. Muchísimas Bofetadas. gracias. Sí. Oye, ¿y a quién se lo dedicas? Bueno, Acá el micro. más bien es una canción que habla como un poco de la calma después de la tempestad, o sea, después de que uno decide agarrar su camino por sí solo y levantarse de los problemas. Y pues básicamente habla de eso. Y bueno, viene otra canción que es de vez en cuando, dentro de este material discográfico que se llama Por Querer Volar. ¿Por qué le pusiste Querer Volar? Es tu Bueno, primer disco también. sí, es un disco que incluye 2 volúmenes, bueno, está dividido en 2 volúmenes. Ujú. El primer volumen son 4 canciones en donde vienen 2 sencillos y una Ok. colaboración. Y en el siguiente volumen es donde viene el sencillo de Por Querer Volar. Y le puse así porque fue de las primeras canciones que salieron del disco Ajá. y desde un principio fue como contemplada para el nombre del disco y pues así se quedó. Ah, pues está muy bien, muchas felicidades. Muchísimas Y lo gracias. padre es que trabajas en familia porque el productor es tu primo. Es mi primo, así es. Oye, pues muchas felicidades. Muchísimas Pues vamos a gracias. escuchar ese tema de vez en cuando, ¿vale? Perfecto. Adelante, el aplauso, venga, Gracias. muchachos. Aunque el aire es vago, aún puedo respirar. Me cuesta sentir la soledad. He coleccionado recuerdos al azar. Hoy la nostalgia puede esperar. De vez en cuando no cae mal llorar. Me desahogo con la noche. Hoy se ve el mar, tan cansado de azotar. Hoy se ve la luz, esperando mi señal para brillar. Limpio mis zapatos, empiezo a caminar. Ya tengo un destino que abordar. Piso el pasado, no importa qué vendrá. Mi corazón no es fácil de apagar. De vez en cuando no cae mal llorar. Me desahogo con la noche. Hoy se ve el mar, cansado de azotar. Hoy se ve la luz, esperando mi señal para brillar. Me desenredo del tiempo porque hoy se ve el mar, tan cansado de azotar. Hoy se ve la luz, esperando mi señal para brillar. Georgie Marchand con nosotros. Puro talento mexicano, muy bien. Oye, tuve la oportunidad de checar por ahí tus videoclips y te digo, la fotografía, el concepto, te lleva a otro lado, de verdad. Está muy padre el concepto que traen. Muchísimas gracias. Pues la idea fue como mezclar un poquito de una onda vintage,
pero con lo actual. Ajá. Entonces también quisimos jugar como con la imagen. Es que visualmente está y con muy, el ambiente. muy padre el concepto. Qué bueno que te gustó. Muchísimas gracias. Oye, y este 25 de octubre tienen una presentación, cuéntame. Es el 19. Ah, 19, tienes El razón. 19 de octubre vamos a estar en el Valiant Pub, es un lugarcito Ajá. en el centro. Y también va a haber más Con todos los fechas. músicos. Va a ser con la banda completa. Ujú. Y también por ahí en octubre va a haber acústicos. Próximamente también tenemos planeado salir de la ciudad, posiblemente a Hidalgo, y pues ya todo pueden encontrarlo en mis redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Adelante. Bueno, en Facebook me encuentran como @GeorgieMarchantMX, Ajá. y en Twitter, Instagram y YouTube me encuentran como @GeorgieMarchant. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. El aplauso para Por Georgie las porras. Marchant, que estuvo con nosotros.